Días. Ya nos estamos evitando la introducción porque se nos va el tiempo. Entonces, estábamos viendo de qué vamos a hablar y hemos decidido meternos en un problema porque tenemos como muchas inquietudes que no están resueltas de estos asuntos como muy particulares de las clases sociales mexicanas, y tomando en cuenta el podcast pasado que hicimos de cómo de pronto de la miseria o la pobreza extrema y de lo indigno que es estarse muriendo de hambre y cómo resurgen estos personajes míticos, pues sí, que son como propios de esta estructura social jodida, ¿no? Y cómo muchas veces es casi imposible rescatarlos. Pero, entonces a Max, que le voy a ceder el micrófono, de repente le surgió una observación no muy atinada, pero muy reveladora, y de ahí una pregunta, ¿no? Que creo que es lo que va a motivar este podcast. Sí. A ver, una de las frustraciones que yo tengo permanentes de este país, de esta sociedad, es que no nos reconstruimos, no nos rehacemos, y hay un potencial gigantesco en la clase media alta y la clase alta mexicana, que tienen los medios económicos, las redes, el conocimiento, el acceso a información privilegiada, a las mejores escuelas mexicanas e internacionales, a viajar y conocer otros lugares del mundo, a conocer otras culturas completamente diferentes, saber que la cultura árabe y la asiática que ya han visitado existían y eran culturas increíbles mucho antes que nosotros los occidentales lo fuéramos. Ya lo saben, ya lo vieron, ya vieron funcionar otros países, ya vieron cómo funcionan ellos mismos en otros países. Cuando van a Alemania funcionan completamente diferente a como cuando funcionan en México, cumplen las reglas, hacen lo que tienen que hacer, se comportan de una manera completamente... Ya lo vivieron. Y cuando llegan a México o están en México, se refugian en los edificios de las lomas o en sus casas y no colaboran con el desarrollo de la sociedad como podrían. Es decir, es como mi frustración siempre con la clase alta mexicana es que nunca viven el potencial que esperaríamos de ellos. No acaban de convertirse en los grandes líderes transformadores, ¿no? Tienen mucho dinero, hacen empresas gigantescas, tienen despachos muy exitosos, pero no acaban de convertirse en esos líderes que podrían ser con todo lo que tienen a su disposición, con todo lo que tienen a la mano, ¿no? Y acaban metidos en vidas muy complejas desde el punto de vista personal, muy poco felices. O sea, es difícil ver a un rico mexicano feliz o una mujer millonaria mexicana que sea plenamente feliz, porque los ves atrapados en ese mundo de los viajes de Instagram, o sea, los viajes para Instagram, y las casas para Instagram y los triunfos para presumirlos en redes, y no no alcanzan nunca ese potencial que podrían tener hiper transformador de una sociedad que los necesita, ¿no? Los necesita. Los necesita. Me surgen dos cosas ahorita que estabas hablando de eso. Entonces pienso que el primer punto es poder distinguir la vidita del bidón, ¿no? Y cómo accesa uno a la gran vida y se aleja de la vidita. Y la otra es el tema del desprendimiento. Creo que el problema muy grave que tenemos en la sociedad mexicana, especialmente en los estratos altos, es que no entendemos qué significa desprendernos, y por otro lado estamos conformes en la vidita. O sea, que es cómoda, es placentera, está llena de entretenimiento, de distracción, y está lo más alejada posible del compromiso real de servir al otro ser humano, ¿no? que esté a tu alrededor. Entonces, hablabas de estos empresarios o empresarias mexicanas muy exitosos que tienen estos grandes consorcios donde emplean a mucha gente y le dan de comer a muchas familias y todo. Pero siempre me queda la duda, bueno, está muy bien, pero ¿qué hace, además de alimentarlos y de pagarles un sueldo,
qué hace esa persona por esas otras personas, o sea, cómo invierte su tiempo en mejorar no nada más la calidad de vida externa del empleado, sino la calidad de vida interior de esa persona. O sea, qué de su gran vida, de sus viajes, de su conocer otra forma de vivir, de experimentar existencia, qué de entender desprendimiento, porque pues ese empresario o empresaria también se va a morir. No es como que va a quedar vivo aquí los siguientes 2000 años, ¿no? ¿Cómo quiere trascender y no necesariamente es a través del emporio? ¿Cómo quiere ser recordado por sus empleados? Por su familia, por él mismo, en sus 5 minutos antes de morir, que quisiera decir, puta, qué chingón, lo hice súper bien, o sea, me voy encantado. Y ahí empiezo a pensar que entre más cómodos estamos en lo que nosotros creemos que es lo cierto, en la certeza de que mañana amanecemos y no pasa nada, cómo esa comodidad en la certeza falsa que nos aleja de entender que la vida es puro suspenso. Tenemos la garantía mal entendida de que si yo sigo trabajando y sigo generando y sigo empleando y sigo, voy a permanecer sano y salvo. Entonces, entonces la vidita reside en el hecho de hacer el mínimo esfuerzo para la mayor cantidad de garantía de resultado. O sea, entre menos hago, pero más cómodo estoy, entre menos hago, pero más pago mi entretenimiento, entre menos hago, pero más me siento reconocido y validado por los ojos ajenos, entre menos hago y más placer recibo. Entonces, aparentemente esa es la vida. Eso en el taller es la vidita. Estás haciendo con tu capacidad enorme la menor cantidad de esfuerzo, ¿no? Y según tú tienes el mejor resultado. ¿Qué implica que yo pueda vivir una gran vida? O sea, ¿qué incluiría? Uno es que estuviera dispuesto a perderlo todo por servir y que no me importara porque sé que lo puedo reconstruir, pero no nada más eso, porque muchas veces entender que no me voy a llevar nada debería de ser una máxima constante en reflexión. Que tu existencia se tasara en base a cuánta gente inspiraste a la transformación. No obligaste, no, inspiraste. O sea, que con tu propia reconstrucción hayas podido afectar de manera efectiva a la gente que está a tu alrededor y de manera permanente. Y por afectar no me refiero con el término como se usa en español, malentendido, de afectación grave, ¿no? Sino afectar quiere decir de afecto. Impactar. Eso quiere decir. Afectar es de afecto, de sentir afecto por alguien. Y me pasa seguido en el taller cuando empiezo estos grupos nuevos y aparecen las preocupaciones o las inquietudes de la gente que lo está empezando a tomar. Y son inquietudes que están basadas en preocupaciones muy pendejas, o sea, es como una percepción de una vidita muy complicada, que es lo que decías ahorita, ¿no? Estos parece que tienen vidas muy complejas, tienen vidas muy básicas, son muy ordinarias, no están puestas en ningún umbral que te haga sentir terror de accesar a tomar riesgos, que lo hablábamos hace un ratito que estábamos platicando antes de grabar este podcast, que pudieras tú tener el valor de tomar riesgos intelectuales, riesgos sociales, riesgos emocionales y riesgos físicos, pero conscientes, o sea, con la intención de transformar algo, de reconstruirte o de alejarte de esta vida tan superficial, tan poco trascendente y tan que se siente tan insatisfecha una vez que está puesta en ti, ¿no? Hay como dos tipos de armadores de Lego o de armadores de rompecabezas, ¿no? O sea, el primero es el armador de Lego que sigue todas las instrucciones para que la nave de Star Wars quede perfecta y luego la pone en una vitrina. Sí. Y ahí está, toda la vida. Sí. Y ya, el Lego perdió el chiste. Esa pinche caja que costó un dineral, pues ya perdió el chiste porque ya lo armé una vez, seguí todas las instrucciones y ahora pues lo voy a tener que ver en una pinche vitrina, ¿no? Y está el armador de Lego que arma el Lego, hace la nave, queda poca madre y luego le da una patada o la tira al suelo o la destruye y empieza a construir algo diferente. Lo mismo los armadores de rompecabezas, ¿no? O sea, hay unos que se echan meses armando el rompecabezas de 5,000 piezas
Y cuando acaban, sienten terror en quitarle una y entonces lo enmarcan. Entonces se ve espantoso, es un pinche cuadro horrible porque se ve pues, que es un rompecabezas, sí. Pero no se atreven a romperlo, ¿no? Uh-huh. Y hay otros que en cuanto acaban dicen, ya, lo chingón era armarlo, lo logré, uh-huh. Lo desarmo, luego lo meteré en la caja y a lo mejor un día... Yo así veo a los empresarios y a los ricos mexicanos, hay como de dos y hay muy poquitos de los segundos. Uh-huh. La gran mayoría son personas que construyen una fortuna y luego no tocan el cómo llegaron ahí. Uh-huh. Y entonces viven el resto de su vida tratando de mantener el ego como estaba en la vitrina. Sí. Y viven angustiados porque nadie se los toca y nadie los mueve. Y muy poquitos son aquellos que dicen, pues chingue su madre, ya acabé, ya sí. Lo construí, ya me demostré que sí puedo, que soy un chingón. Vamos a romper esto. Uh-huh. Vamos a romper esto y vamos a ver qué pasa si lo rompemos y construimos algo nuevo. Sí. Y si además en el camino, en romper, o sea, ya hice $1 millón, ya hice 20, ya hice 100, vamos a usar 90 de esos millones de dólares para hacer una fundación bien chingona para rescatar a no sé quién, para hacer, y los otros 10 para hacer un proyecto nuevo. Hay muy poquitos de esos. O sea, hay muy poquitos que rompen el ego. Uh-huh. Muy poquitos que dicen, a ver qué sale con romper todo este desmadre y armar uno nuevo. Uh-huh. Y entonces tenemos una sociedad muy desigual. Sí. Hay muy poquita gente, en términos de números, que controla demasiado capital, demasiado dinero, demasiada información, demasiadas bases, redes, que no quieren tocar el ego, uh-huh. Que no lo quieren romper. Uh-huh. Y entonces pues, se mantiene estático y uh-huh. Se mantiene, no hay evolución y entonces no hay creatividad, no hay disrupción, no hay... Porque ese grupo vive aterrado en romper lo que les costó trabajo armar, ¿no? Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, pienso que en la clase del desprendimiento, cuando hay que explicar, la gente siempre percibe desprendimiento de las cosas materiales, es donde parece que el trabajo se tiene que hacer y luego ya acabaste. Pero el desprendimiento real viene de desprenderte de tus ideas, de tus opiniones, de tus juicios, de tu percepción del momento presente, de tu percepción del pasado, de las reglas que tú creaste para tu deber ser, de tu deber ser. Y es muy retador porque lo que acabas teniendo que hacer es permanecer quieto en lo incómodo. Uh-huh. O sea que la maestría en realidad viene cuando tú puedes estar quietos todo el tiempo a pesar de la incomodidad que genera este cambio o desbaratar el ego o desmadrarlo y volverlo a construir con 3 piezas en lugar de 150,000. Cuando el reto se vuelve ese y tú tienes que estar todo el tiempo empujándote a vivir y a renovar y a reconstruir o a rearmar o a reinventarte, la incomodidad llega, es inevitable. Ahora, imagínate que además de eso tienes que retar tu concepto de entretenimiento, tu concepto de placer, tu concepto de comodidad mismo, tu concepto de distracción, y tenías que estar todo el tiempo yendo a decir, oye, pero a ver, esto ya lo hice, o sea, esto ya lo entendí, palomita, perfecto, ¿qué sigue? Bueno, el qué sigue, que es como, pues, tipo amanecer al día siguiente, ahora con el dinero en el banco, bueno, pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué más hay aquí? O sea, ¿cómo la vida va a avanzar, se va a reconstruir? Vamos a de repente amanecer con un nuevo reto. Bueno, pero el valor, que aquí es muy importante, de tomar el riesgo, de retarte a lo diferente, a lo desconocido, a lo incómodo, a lo incierto, a no saber, a simplemente no saber si a lo mejor esta decisión que estás tomando no es la mejor que vas a tomar. A romper lo construido. Pero siento que en nuestro apego profundo a la comodidad, nuestra fascinación por la comodidad es tan grande y es propia de una vidita que prefieres lo que sea con tal de que la vidita permanezca siendo cómoda y accesible y no nada más eso segura para ti, o sea, que sea certera. Como todo eso es parte de una vida ilusoria, porque no existe la certidumbre, no hay certeza en ningún lado más que nos vamos a morir y que vamos a cambiar. Y partiendo de ese punto tendríamos que amanecer todos los días y decir, no, amanecí.
O sea, no, qué chingón. Bueno, a ver, ahora a ver qué pasa con el día. Arriesgarte da mucho miedo, porque tampoco hay nada cierto en el riesgo. Ahora, entre más riesgos tomas, pues más posibilidades hay. Entre menos riesgos tomas, pues menos posibilidades hay. Bueno, pero entre menos posibilidades hay, pues más entumido estás, más muerto te ves en vida. Entre más posibilidades hay y más riesgos tomas, bueno, pues hay más disposición para ti de encontrar una otra nueva ruta distinta, que te alimente el alma, que te haga ver la vida diferente, que te empuje a tomar un riesgo del que sea, emocional o social o intelectual, da igual. Y que no raye en la vida cuando toma riesgos. Esto es muy importante. Yo lo he visto en estas grandes fortunas, donde la gente empieza a tomar riesgos desde la inconsciencia, porque toma muy pocos riesgos y los riesgos que toma son casi siempre autodestructivos. O sea, son riesgos que, lo que les sobra. Pero que no están ni siquiera diseñados para crecer y transformarse, sino el riesgo porque el agotamiento y la agonía de haber construido todo eso ha sido tan devastador que ahora se dan permiso de irse a autodestruir a algún lugar y lo toman como si fuera el riesgo físico, por decirte, ¿no? Entonces dicen, bueno, me voy a ir al Mar de Cortés, que este ejemplo siempre me gusta, flotar a medio mar con una bola de gente, a meternos una bola de chingaderas porque estoy descansando. Y digo, ¿de qué? Si te vas a morir. ¿De qué estás descansando? De vivir. Pero aparte eso no es descansar, eso está llevándote a un sitio en donde es muy engañoso el riesgo. O sea, la desconexión o la deshumanización de la que hablamos la clase pasada, ahí se ve, es muy, muy, muy evidente porque cuando tú crees que tienes que tomar un riesgo físico o un riesgo social y te avientas a esta idea del descanso malentendido de la vidita, tú pones en verdadero riesgo tu permanencia en el mundo, o sea, estás en riesgo de morir, como que más seguido que si te esperas a que te mueras, ¿no? Sí. Entonces, hay dos ideas que alimentan a esta idea inicial de a qué se compromete la clase alta mexicana y cómo quiere servir. Entonces, pienso que si tenemos asegurada asistencia hospitalaria, tenemos asegurados los recursos para recibirla, tenemos asegurada la capacidad de entender qué nos está pasando y procesarla, tenemos techo, agua potable, electricidad y comida asegurada, tenemos abrigo asegurado. O sea que si todas nuestras necesidades básicas están cubiertas y podemos entender que ninguna de esas sería una justificación para escoger vivir de la chingada, tipo desde la pobreza extrema en donde ni eso tienes. Bueno, entonces, ¿cuál es tu contribución real? O sea, si ninguna de esas cosas están dispuestas para que tú te quejes de ellas y por eso estuvieras autodestruyéndote, ¿cuál es el motor de tu vida? O sea, te queda nomás servir, si te fijas. No, es lo único que te queda que no estás cumpliendo, no estás, todo lo demás ya lo hiciste, estás a todo, es más, igual hasta te tocó y no hiciste nada, ¿sabes? Eres el benefactor de un montón de gente que se beneficia de tu riqueza y entonces esa gente ya no tiene que chingarle para tener techo y comida y escuela y la madre. Entonces te toca servir porque todo lo demás ya lo tienes. ¿Cómo vas a servir si en tu vidita estás entumido y sientes que tienes carencias que no tienes y sientes que te puedes quejar de esta vida compleja que te tocó vivir con tanta bonanza? Y digo, hijo de la chingada, o sea, nos vamos a quejar ahora de tener y ya no podemos seguir encontrando problemas donde no hay porque hay mucha gente necesitada que está esperando que nos pongamos a hacer lo que nos toca, o sea, servir. Y uno de los engaños más grandes que hay en este país, que es profundamente conservador, es el engaño también del otro lado, de los que no tienen, ¿no? Que dicen, es que como tú ya tienes, me tienes que regalar. Y entonces los otros dicen, chinga, ajá, ¿eso es servir? O sea, servir es que yo te tengo que regalar lo que yo tengo y produje. No, ninguno de los dos están entendiendo el pedo, ¿no? Y es muy injusto para ellos, y lo entiendo por qué sienten que es injusto, que la gente les diga, cabrón, como tú tuviste muy buena suerte y te fue muy bien en la vida, ahora regálame. Entiendo perfecto por qué del lado de los que tienen un chingo dicen, chinga, como por qué, ¿no? Si aquí hubo trabajo, aquí hubo esfuerzo, sacrificio, la chingada.
Y se entiende también del lado de los otros que crean que toda la fortuna se hizo con suerte, con buenas familias, etc. Ninguno de los dos lo está viendo como es. Sí, en efecto, vivimos en un país donde el apellido y el lugar donde naces determina un chingo de cosas, pero no lo es todo, ¿no? Lo que tendríamos que decirle a los ricos de México es, puedes mucho más. Ese es el punto. Ya no te aburras con tu vida, no guardes el ego en la vitrina y te conformes con pasar una vez al día y ver qué chingón está la estrella de la muerte que me costó un mes armar. ¡Qué hueva! ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de ahí? Y como dices, lo que sigue es, vamos a destruirla y a ver qué puedo armar nuevo que les sirva a esas personas, que les lleve eso que no se tiene y que me genere a mí como persona de la clase alta la capacidad de mover cosas en un país que necesitan que se muevan muchas cosas. Es que ahorita que dices eso, estoy pensando que de repente estábamos grabando nuestro audio y se nos cortó a la mitad y nos dio un infartito, pero luego ya lo resolvimos. Y el pedazo en donde se nos borró un cachito, estábamos explicando que la mayoría de las veces asociamos servir con dinero. Siempre tenemos esta como idea retrógrada de que solo podemos ser capaces de servir dando dinero. Pero mi insistencia en el taller es una muy fehaciente en cuanto a que tú no necesitas dinero para servir. Puedes servir además con dinero, sí. Pero eso no quiere decir que ese sea la panacea del servicio. Tú puedes servir con tiempo, con capacidad, con ideas, con inspiración, con compromiso social. Hay mil maneras de hacerlo. Ahora, cuando tú tienes, insisto, cubiertas tus necesidades básicas, pues servir se empieza a volver muy fácil porque tienes mucho tiempo disponible, no para estarte preocupando por si tienes techo y abrigo, sino cómo vas a traducir todo tu saber, tu experiencia de vida, tu capacidad, en ponerla a buen uso para que otras personas que no han tenido la fortuna de estar rodeado de tanta certeza material, puedan entender que siempre se puede, que tú puedes salir del hoyo cada vez que necesites, que puedes tomar riesgos, incluso con más ligereza porque tú sí no tienes nada que perder, en realidad, que tú puedes arriesgarte a aprender, que ahora con tanta pinche tecnología a disposición, oye, todo el mundo tiene un celular hasta en los lugares más recónditos del planeta, puedes encontrar la manera de accesar la información correcta que te genere una base de comprensión distinta a la del pueblo en el que vives o la comunidad en la que te criaste. Entonces, hay momentos en donde me parece que la clase media, alta y alta mexicana está jugando a no enterarse, está jugando a no comprometerse, está jugando a exigir, porque estamos en una situación de poder. Pero, a ver, es que ahí es donde la responsabilidad es máxima. O sea, que si tú, ya estando en esa situación, no puedes voltear a tu alrededor y decir, oye, ok, pues sacudir el ego no me viene muy bien, quitarle el polvo todas las semanas es bastante aburrido. ¿Qué pudiera retarme a renovarme sin tener que deshacerme de toda mi riqueza o mi capital, si es lo que más miedo te da y es a lo que más miedo le tienes, a quedarte sin esa solidez que se siente como una seguridad? Y cómo sí puedo comprometerme a servir, o sea, cómo sí puedo atender problemática, cómo sí puedo dedicarme en mi semana, tal día y tal día en tal horario, a abrir espacios de reflexión, a invitar gente, a escuchar a otros, a investigar cosas. Hay tantas pinches maneras de hacerlo que me sorprende que solo se limite a dar dinero. Ese es justo el punto, porque cuando se habla de servir y cuando se habla de dinero y cuando se habla de grandes fortunas, parecería que todo tiene que partir de la culpa o de la injusticia. Puta, como vivo en un país desigual y lleno de pobreza, me tengo que sentir culpable por tener un chingo. No, de eso no se trata. Tampoco es un tema de justicia. Tú no decidiste en qué familia nacer y en qué lugar nacer.
alguna fuerza externa lo decidió, ni pedo, pero estás en un lugar, sí vivimos en un país en el que tu apellido y el lugar donde naces determina tu vida, desgraciadamente. En Noruega no, en Dinamarca tampoco, pero en México sí. O sea, en México sí, el lugar donde naciste y el apellido que tienes sí determina un chingo de tu vida. Eso genera por lo menos una responsabilidad, que es de ir un poco más allá. Y entonces, a ver, se me ocurría para tratar de poner ejemplos complejos, concretos. Algún día un empresario me decía, ¿qué más puedo hacer por mis trabajadores si les pago bien? Le dije, a ver, cabrón, la mayoría de tu gente vive a 2 horas del lugar de trabajo y vienen en pecero todos los días. Los asaltan, los acosan, ¿por qué no les pagues más, pero ponles un servicio de transporte que les ayude a venir seguros a la oficina? ¿Te imaginas lo diferente que sería la vida de esta gente si con un servicio de transporte bien desarrollado y bien diseñado por ti pudieran llegar antes, seguros y tranquilos a la oficina, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo. Eso es servirle, es voltear a ver la humanidad de la gente y no desentenderte del hecho de que cada uno de los güeyes que viene aquí se echa 2 o 3 horas diarias en el transporte público, poniendo en riesgo su vida y su patrimonio. Ese es el punto. La clase alta se desentiende de esas cosas. No las ve, no les gusta ver, no le gusta verlas y menos no les gusta hacerse responsable de ellas. No se trata de ser un santo, se trata de usar el potencial. A mí lo que me frustra es, hay tanto que podrían hacer para mejorar la vida de tanta gente, de tantas formas tan increíbles, a través de seguros privados de gastos médicos, a través de créditos para generar mejores patrimonios inmobiliarios, a través de ayudar o sea, por ejemplo, todas esas empresas que sí se toman en serio el tener mujeres chingonas trabajando y entonces que ponen buenos centros de atención para menores y que entonces la mujer no tiene que ocuparse de otra cosa más que llegar y poner al niño en un lugar chingón para que su niño esté bien atendido todo el día. Eso es utilizar el potencial de la mejor manera posible y humanizar a la gente. Pero no se está utilizando ese potencial porque no sienten que tienen la responsabilidad de ir más allá. ¿No? O sea, si pagan buenos sueldos y cumplen con la ley, yo ya hago lo que me toca, lo demás es yo aprovechar la posición que eso me da. No está mal, lo que estamos diciendo es no está mal, simplemente tampoco está bien porque no se está utilizando el potencial. Pues mira, es que más que bien o mal, si ya eso te es fácil, o sea, pagar los buenos sueldos y operar tu empresa, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer para que tu vida se vea remunerada por tu compromiso, por estar vivo? O sea, le explicaba a Max que yo tengo una empresa que se llama 15 metros SADCB, así se llama. Y 15 metros es a cuento de un escrito de una entrevista que le hicieron a un autor que a nosotros nos gusta mucho, que quien quiera ir avise y le mandamos el post, pero dice que todos tenemos en la vida, a lo mucho si dura 15 metros, que uno tiene que poder correr, levantarse y correrlos. Dice, al final el tiro de gracia siempre llega, o sea, todos nos vamos a morir, pero es cómo corres esos 15 metros, con qué compromiso, con qué solidez, con qué afán, con qué entusiasmo, lo que hace a un hombre distinto de otro hombre. Entonces, a ver, si hay gente que se va a gastar sus 15 metros en conseguir comida, pues entiendo que son los 15 metros mejor vividos, ¿no? A esa escala y para esa persona. Pero si hay gente que ya empieza a correr esos 15 metros con todo cubierto, entonces, ¿qué más? ¿Qué más va a hacer con los 15 metros? ¿Cómo los va a consolidar? ¿Cómo va a sentirse orgulloso? ¿Cómo puede sentir de pronto dicha y gozo? ¿Cómo se puede voltear a ver y sentirse suficiente? Entonces, ese es el plus y creo que eso sí a la clase alta, media alta mexicana nos toca, porque tenemos capacidad de sobra. Eso es lo que me sorprende. O sea, hay potencial sobrados, te está desbordado y estamos tirando a la baja. O sea, hay una subutilización del recurso. Entonces, al final, son pérdidas que se generan por hueva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no es hueva de salir a trabajar y generar dinero y pagar sus cuentas, no, eso no. Sino es una hueva de ir al lugar incómodo,
que es completamente incierto, en donde no sabes qué puede surgir de ti, hasta dónde lo puedes llevar y qué compromiso generaría. Todo el mundo siente que hace mucho. Yo siempre tengo esta como sensación de que hay días que la gente vende agotamiento y vende amargura porque le toca muy cabrón y no sé qué. Pero son 15 metros. O sea, eventualmente te vas a morir y yo creo que cuando llegue ese momento en donde ya la vida te dice, oye, ya, entrégala, y dices, no, 5 minutos más, pues es que tendrías que haber venido haciendo algo que amerite que te quieras quedar 5 minutos más. Si no, pues pienso que vienes, arrastras tus 15 metros, o de nalgas o en reversa, y para cuando la vida te dice, oye, entrégamela, ya acabaste, pues dices, bueno, pues ya llévatela, pues total, lo que tuve, como pude. Como que qué mediocridad de existencia, ¿no? O sea, qué triste que teniendo tantas pinches posibilidades de existir y que tengamos esta fortuna de la 1 en 300 millones de que se nos garantizara vida, no la usemos, o sea, a cabalidad, al desgaste. Yo hace poquito, a mi hijo le encanta el soccer y siempre es el güey más enterado sobre contrataciones y demás. Y hace poquito platicábamos de un futbolista que no se quiso ir a un gran equipo porque la diferencia era entre un contrato de $100 millones y 150. Yo lo platicaba con mi hijo, ¿cuánto más necesitas? O sea, ¿cuánto, ya cuando llegas a cierto nivel de lana, ¿cuánto más necesitas? Y no quieres a partir de ese momento decir, ya tengo lo que necesito, ya quiero ilusionarme por otras cosas. Uh-huh. Y esa es mi frustración a veces con la clase alta mexicana. ¿Cuánto más necesitan para decir, ya tengo todo lo que necesito yo y las próximas 5 generaciones, ahora qué más voy a hacer con eso? Uh-huh. ¿Y ahora cómo voy a servir? Y la respuesta que a veces obtengo es, yo hago lo que me toca. Está bien, palomita, haces lo que te toca, cumples con la ley, pagas los sueldos legales, las prestaciones, está bien tu empresa, etcétera, haces lo que te toca. Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre que podrías hacer con esa parte? Que a partir de que ya hiciste lo que te toca, ¿qué más podrías pensar que podría servir a la sociedad mexicana? Oye, ¿y tú qué en este afán, bueno, de las asociaciones empresariales y estas que sí existen, ¿no? Que se comprometen como a buscar beneficios adicionales y que requieren desempeño fuera de tus horarios de trabajo, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que es alguna creada como solo con afán de servir? O sea, que exigiera que los empresarios o empresarias llegaran a inscribirse a estas organizaciones que tienen como único fin juntar materia gris para promover o inventar o generar cualquier cantidad de ideas que pudieran traducirse en servicio. La pregunta está padrísima porque hay muchas organizaciones empresariales hoy en México que solo se dedican a que los empresarios puedan ganar más dinero. Hay que decirlo así, ¿no? Hay muchas que solo se dedican a cuidar sus intereses y los más mundanos, los más básicos, que el gobierno no me chingue, que pueda producir, que yo pueda pagar lo mínimo necesario, etc. Pero hay otras, y creo que esa es la tendencia en este momento, que empiezan a buscar ese y qué más, ¿no? Y entonces son empresarios que de manera voluntaria están ahí y están pensando en la política económica, la política educativa, la política de salud, y están pensando en cómo pongo mi creatividad a disposición de todo el mundo porque vivo en una sociedad jodida, en un lugar donde las cosas no están funcionando. Y entonces, a mí sí me ilusiona ver en algunos de estos foros empresarios que ya tienen la vida que querían, sí, y que ahora están poniendo su tiempo y su disposición en riesgo, porque se enfrentan al gobierno o porque se enfrentan a sus mismos pares que les dicen, güey, ¿por qué te metes en esas chingaderas? Sí. ¿Por qué das lata con eso, güey? No estorbes, no levantes la voz porque nos van a voltear a ver a todos y nos van a chingar a todos. Y varios de esos empresarios dicen, ¿y qué chingados? Vivimos en una sociedad muy jodida, vale la pena que dediquemos tiempo y esfuerzo en generar nuevas formas de vivir, aunque no me impliquen un beneficio directo a mí y en mi empresa, ¿no? ¿Tú crees que esto tenga que ver con cómo todavía nos afecta muy profundamente
cómo nos percibe el afuera. Sí. O sea, empresarialmente y en esta consolidación de grandiosidad o de proyección social o empresarial misma en donde se miden quién le fue mejor y quién es más honrado y quién no sé qué, y que la madre, cómo el afuera percibe a una persona socialmente comprometida. Uh-huh. O sea, hay como que yo siempre he percibido que esta gente que se compromete a servir socialmente, además de crear su emporio, lo que tú quieras, es bien vista, pero afuera, o sea, excluida. Uh-huh. Dicen, bueno, pues es que ese no lo invites porque es bien mocho, o no, ese no porque ese, ya ves que anda ayudando a todo el mundo, no, ese no porque está ocupado siempre con su fundación. Y no necesariamente estas fundaciones que están diseñadas para los impuestos, sino verdaderas fundaciones creadas para transformar la vida de quien necesite tener una transformación o inspirarse. Entonces, hay momentos en donde siento que ser cool empresarialmente tiene dos vertientes, ¿no? Puedes ser muy cool empresarialmente siendo un empresario chingón, despiadado y cabrón y no sé qué, o ser cool empresarialmente siendo esta gente que le deja un legado a los hijos y un buen nombre. Uh-huh. Y ser cool empresarialmente invirtiendo todo el tiempo que tienes extra en servir, en dar clases en escuelas de escasos recursos. O sea, no sé, se me ocurren un montón de cosas como muy osadas que requirieran que el empresario tuviera que quitarse la investidura del guardaespaldas, la camioneta blindada y la chingada, y se fuera a un lugar en donde amerita que una persona de ese nivel vaya y entre en contacto con gente que necesita inspiración directa. Sí. O sea, que sientan que un poco alguien los vio, que alguien se interesó por ellos, que sí existen, que visiblemente sí son reconocidos y que el hecho de que te tomes tiempo de tu semana para ir a cambiarle la vida a alguien sea algo revelador. Y es que hay un miedo, esto que dices es muy importante, porque hay un miedo a destacar y a incomodar. Y entonces por eso la mayoría de los ricos de México lo que tienen son juguetes. Las fundaciones que tienen son como el juguete con el que no incomodan a nadie, ayudan a alguien. Sí, la gran mayoría de esas son sirven, buenas claro, fundaciones que sirven, pero no incomodan a nadie, ¿no? Es decir, no están cuestionando nada, no están incomodando a ningún político, Y entonces ahí viven bien, ¿no? Viven bien con la idea de tener la fundación que paga la orquesta de los niños oaxaqueños, el centro donde se alimentan a mujeres. Está poca madre, qué bueno que existe eso. Pero los que van más allá son los que levantan la voz y además de tener la fundación chingona que hace cosas chingonas, voltean con el poder y le dicen, ¿y por qué chingados yo tengo que estar pagando una fundación que alimenta a niños cuando todos deberíamos de estarlo haciendo? Es decir, creo que estamos en un momento bien interesante en el que algunos liderazgos sociales empiezan a decir, oye, yo voy a tener la fundación, la voy a seguir pagando, pero quiero empezar a hacer algo más con todo el potencial que tengo para cuestionar las causas. ¿Por qué siguen haciendo falta todas estas cosas que no están? ¿Y por qué chingados no voy a incomodar a los que les tengo que hacer la pregunta? Hay pocos todavía de esos. Hay pocos empresarios. Porque el problema es, y sobre todo con el gobierno actual, que esos empresarios rápido reciben la atención y rápido reciben una cachetada. Un estate quieto, Un estate quieto, ¿no? Y entonces, por eso vivimos en una sociedad tan conservadora. Y por eso la clase alta mexicana es tan conservadora. Porque rápido reciben un zape. Oiga, este no es usted no se mueva por aquí. Este es el mundo de los políticos, o este es el mundo del crimen organizado, este es el mundo. Usted no le mueva por aquí, usted siga produciendo. Y muchos se regresan muy rápido. Muchos se espantan muy rápido. Pero entonces quiere decir que todo se niega la coexistencia. O sea, sí hay narcotráfico, sí hay política, sí hay una sociedad civil, sí hay una sociedad empresarial, sí hay pobreza, sí. Todo eso sucede al mismo tiempo, ¿no? No es como que tenemos cajas en donde podemos meter cada una de esas cosas sin que se comuniquen entre ellas. ¿Qué liderazgo es necesario hacer surgir o inventar o reconstruir o crear en donde se dedique a quien se dedique
haya una causa común que mueva a la solidaridad para poder sacar al país de la pobreza, la ignorancia, la podredumbre, la deshumanización, y que no se esté cuestionando todo el tiempo si el proceder de uno es mejor que el del otro, porque hay un fin común. O sea, sí tiene que poder haber un pinche paraguas sobre el que, o bajo el que todos quepamos, sin miramientos, o sea, sin estar todo el tiempo opinando y juzgando quién chingados lo está haciendo de la madre, quién no tanto, y reconociendo al que aparentemente lo está haciendo muy bien por encima de otro que está haciéndolo en silencio. Y a lo mejor esto tendríamos que madurarlo, pero ¿cómo podría haber una única causa? O sea, un único servir y de manera anónima, háganme caso, o sea, anónima, pudiera haber una canalización de esfuerzos sin que nadie quiera salir en la pinche foto del periódico o quiera que le metan un premio al gran esfuerzo o a la gran transformación. Ajá. Anónimo, o sea, como esta transformación silenciosa de la que hablábamos en la resiliencia, en donde pues sí, pasas por una catástrofe, te remites a una reflexión sepulcral, a una vuelta a ti, y surges del otro lado, ligero, transformado de manera silenciosa, puesto solo para servir. Yo creo que es la conciencia, la clave la pusiste de la conciencia del lugar común, que creo que es la que no tiene un grupo muy importante de la sociedad mexicana. No creen que viven en México, viven en Las Lomas o viven en Polanco, o viven en lugares muy especiales con circunstancias y de ahí se suben a un avión y se van a Vail a esquiar y luego a Europa a tomar unas vacaciones y luego regresan. O sea, y no tienen la conciencia de que viven en México. Y México tiene muchas realidades y no se sienten parte de esa realidad. No sienten que es el lugar común donde todos vivimos y por lo tanto el lugar al que todos tendríamos que echar la mano para rescatar y reconstruir. Yo creo que esa es una de las terribles, y lo voy a poner así, terribles ventajas que tiene un europeo central. Como el europeo central ya vivió hace 60 años que se puede destruir todo. Sí, claro. y que entre todos tenemos que volver a armar un país que está piedra sobre piedra. Como ellos ya tienen la experiencia, la clase alta y la clase baja en Europa Central se sienten parte del mismo proyecto, se saben parte del mismo proyecto, porque saben que todo se puede destruir y se destruye para todos, ¿no? Sí, claro. Creo que es algo que nunca nos ha pasado en México. Y entonces todavía tenemos grupos sociales en México que creen que la realidad de la colonia perdida de al lado de su edificio de Las Lomas no es su realidad. A ellos no les toca. Eso que alcanzan a ver, esos edificios gigantescos de Santa Fe, muy lujosos, que se alcanza a ver la ciudad perdida, la ves completita, ves la barranca, ves cómo están viviendo, pero deciden no pensar en eso como su realidad. Esa falta de conciencia del lugar común es la que creo que tenemos que superar. A ver, pero entonces mi propuesta es que renovemos la conversación en las mesas de nuestras casas, en restaurantes donde se juntan los viernes a beber, en el dominó, en el golf, en las comidas de martes, en el Carolo, me vale madre, o sea, no podemos hablar de otra cosa, no podemos tener los huevos y tomar el riesgo de arriesgarnos a plantear otro tema en la mesa, o sea, de recomponer el tejido social desde donde usualmente se habla, que es en una comida, en una reunión familiar, en un viaje en automóvil, en la espera en el aeropuerto, en el hangar. O sea, ¿qué más te da? Simplemente propongan otro tema, hagan conversación profunda, hablen y toquen puntos dolorosos, socialmente exhibidos, en donde hacemos ojo ciego y volteamos a otro lado porque no conviene hablar de eso, qué triste porque nosotros vamos a Vail. Ve a Vail, ¿qué más da? No importa, hablando de otra cosa. O sea, promuevan en la juventud, en la adolescencia, en la infancia misma, en la adultez joven, promuevan otra manera de ver la vida, otra manera de plantear la realidad, lean otros libros,
convivan con gente de otro contexto, sálganse del encuadre en el que viven y accesen a la realidad, a la verdadera realidad que es global. Pero si no quieren irse tan lejos, hombre, es una realidad de un país en el que sí vivimos, del que sí comemos, donde sí trabajamos, donde nuestros hijos sí estudian, donde nosotros nos movemos en bodas, bautizos y primeras comuniones. No hay nadie exento de eso. Como que me parece a veces que estamos desperdiciando el tiempo en esta chit-chat superficial, absurdo, y que, insisto, es como el libro de Agustina, de Cadáver Exquisito, que es simplemente canibalismo, sin sentido alguno. O sea, es por el puro placer de seguir comiendo carne, ¿no? Sin cuestionar nada. Entonces, me parece que sí, podríamos empezar a hacer podcasts que incomoda, porque es que sí incomoda saberte un absoluto cabrón entumido en medio de una sociedad que exige de ti desempeño cuando tienes capacidad y no lo quieres hacer. Y servicio. Sí, claro. O sea, tenemos la responsabilidad de servir a esa ciudad perdida que no quieres ver desde tu departamento, que se ve, que si te quedaras viendo 5 minutos y vieras la dimensión de la casa, cómo no está pintada, cómo el techo es de lámina y seguro se mete el frío en invierno y el calor en verano. Si lo vieras 5 minutos, en lugar de voltearte a otro lado, debería de generarte la responsabilidad de servir. Sí. Y decir, puta, ¿qué más puedo hacer yo por esa familia que vive en esa casa que yo ni siquiera me imagino que puede ser vivir allá adentro? No, pues es que para eso están los libros que decíamos que hay que leer, pero también la conciencia de si las macetas que compraste en Trinitate y las pinches plantas que le pusiste son precisamente para evadir. Exactamente. O sea, igual y lo que no quieres es ver, y entonces ahí está tu muro verde, ¿no? Elegantísimo. Muy bien, pues vamos a ver qué sale de este pinche podcast ardiente. ¡Qué miedo! Bueno, les mandamos besos. Gracias a todos por escucharnos. Ya el siguiente podcast traemos a Ale, que anda en su mudanza. Nos divertimos Max y yo haciéndolo solos. No está nada mal. Ya sabemos que en la ausencia del trío una dupla opera. Sí. Bueno, besos. Nos vemos la semana que viene. Besos a todos. Bye bye.